Bienvenidísimos y bienvenidísimas a otro directo más en este super congreso mundial que es el de Hablando con el Alma. Mi nombre es Mani Mellizo, ya sabéis que estamos aquí siempre amparados por todo el equipo de Mindalia y este congreso, ya sabéis que además, bueno, si no lo sabéis, os lo digo yo, estará durante 3 días en el que podéis disfrutar de un montón de conferencias totalmente gratuitas en el que más de 20 especialistas estarán dando pues eso, charlas súper interesantes como la que tenemos hoy. Ahora os cuento. Esto además está en rigurosísimo directo, que nos encanta decirlo, y en multiplataforma. Y quedará, por cierto, en diferido en todas las plataformas para que lo podáis rever, disfrutar, redisfrutar. Y ya sabéis que además para más información de estos congresos podéis entrar en www.mindaliacongresos.com. Hoy y precisamente ahora tenemos con nosotros a Carolina Vázquez. La relación, o sea, que nos va a hablar de qué? De la relación entre la astrología y el eneagrama, que yo ya le decía a ella que esto es un temazo, esto es un temón, por favor, háblanos ya. Pero antes de darle paso, os hablo un poquito de ella, porque ella es psicóloga, formadora y terapeuta Gestalt, con un posgrado en educación emocional, consteladora familiar y astróloga, formada en el programa SAT, Enneagrama, Moon Mother y Yogini. Actualmente realiza psicoterapia para adultos y parejas, además de talleres grupales y formaciones. Muy bien, pues esto es un super currículum. Vamos a darle paso a nuestra super especialista que la tenemos aquí al otro lado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, bonita? Para la audiencia que nos esté Uy, escuchando perdón, ¿puedes repetir? Perdona, hoy. perdona que no se te escuchaba ahora. Que es un temazo, Vale, decías. pues decía que sí, que efectivamente es un temazo, al menos, bueno, a mí me lo parece, que decía que me alegra inspirarte y despertarte ese interés. Espero que sea así para todas las personas que nos estén viendo hoy. Y efectivamente, vamos a hablar de la relación entre la astrología y el eneagrama, de estas dos herramientas que son dos mapas de autoconocimiento que lo que nos ofrecen es información de nuestros patrones más importantes, de nuestra personalidad y que tienen en común, los dos, vamos a empezar diciendo que son mapas que expresan arquetipos, ¿sí? Son indicadores en los que nos podemos reconocer para empezar un viaje de autoconocimiento. Bien, podríamos decir también que lo que comparten la astrología, la carta natal y el eneagrama es que los dos son trajes del alma, ¿sí? Es como, bueno, nosotros nacemos y venimos de nuestra pura esencia, en otro plano estamos en pura esencia, nuestra alma, y cuando venimos aquí y encarnamos, nos ponemos un traje. En el pasar de las experiencias de la infancia y de la interacción con el entorno, vamos armando un traje que lo podemos llamar también carácter o ego o mecanismos de defensa. Entonces, cualquier persona interesada en su autoconocimiento, tanto de su ser esencial como de ese traje, ese carácter, antes o después, sería bueno que se pudiera encontrar en su camino con estas dos valiosas herramientas. Por un lado tenemos la astrología psicológica, que es la que yo trabajo, y nos ofrece a través de la carta natal, como decía, un mapa de autoconocimiento. ¿Sí? La astrología, la carta natal, es un mapa que es nuestro y que lo obtenemos a partir de saber, pues, sobre todo la hora de nacimiento. Porque, bueno, el día de nacimiento y el lugar, eso es información que mayoritariamente la gente ya domina, pero la hora no tanto. Y la hora es clave para poder armar, articular ese mapa con precisión y que refleje lo que nosotros somos en ese traje. Entonces, mirando nuestra carta natal, tenemos unos indicadores a partir de, bueno, los planetas en qué signos caen, en qué casas caen, qué aspectos hacen entre ellos, cuál es el ascendente y toda esa información que las personas que estén interesadas en la astrología seguro que ya dominan más o menos. Y es a partir de esas referencias que podemos indagar y ver si nos reconocemos, si nos identificamos, o en algunos casos también pues, nos hace cuestionarnos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una carta natal que tiene muy poca energía de agua, pues podemos pensar cómo me relaciono yo con las emociones, ¿no? Bueno, de todo esto de los elementos hablaré un poquito más adelante.
Pero para empezar esta idea, que en la carta natal tenemos una información que habla de mí. Bien, en el caso del eneagrama, tenemos, que es una herramienta que describe 9 tipos de personalidad, que en realidad son 27, porque luego cada eneatipo tiene 3 subtipos, ¿sí? Es una subclasificación que perfila, matiza y concreta cada eneatipo, cada tipo de personalidad. Y están descritos, hay escuelas que tienen pues toda esta información muy trabajada, afortunadamente, pero ocurre algo diferente que con la carta natal. Nosotros nacemos con una carta natal. Tenemos un papel en donde podemos decir, bueno, esta es mi carta natal. Sin embargo, cuando hablamos de eneagrama, nosotros no nacemos con una carta, con una cartilla, con un certificado de nacimiento que nos diga cuál es nuestro eneatipo. Entonces empieza aquí un viaje profundo de exploración y de poder ir reconociendo en dónde me identifico, en dónde me ubico, qué partes sí veo en mí. ¿Qué ocurre? Que identificar el eneatipo no es tarea fácil, porque parte de una subjetividad, de la mía propia, porque, bueno, cuando digo si voy a identificarme con un eneatipo, tendremos que partir de cuánto me conozco yo, ¿no? Porque si no, voy a hacer una identificación parcelada, distorsionada, errónea, incompleta. Y me pueden decir desde afuera qué eneatipo soy yo, pero también lo hacen desde su filtro, desde sus gafas, desde su subjetividad, ¿no? Sí que es cierto que hay personas, terapeutas, personas que están entrenadas en una mirada pues enfocada y con mucho tino en cuanto al eneagrama, que pueden hacer una valoración pues bastante fiel a la realidad de cuál puede ser nuestro eneatipo. Sin embargo, también pueden estar equivocadas, ¿no? Entonces nos encontramos que el viaje con el eneatipo tiene muchas dificultades. Como digo, esta subjetividad, por un lado, por otro lado, pues bueno, los puntos ciegos que nosotros tenemos, ¿no? Cuando decimos, bueno, autoconocimiento, voy a conocerme, vale, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a observar? ¿Por dónde empiezo a observar? Pues bueno, pues sí, puedo empezar por los hábitos que tengo, por los conflictos que tengo, por aquello que me llama más la atención, pero claro, es un mundo enorme el conocerme, porque yo soy un montón de posibilidades y yo me expreso de formas diferentes en función de las personas o las etapas de la vida o los momentos por los que esté pasando. Entonces, conocerse a uno mismo no es tarea de un día, ni de dos, ni de un año, ni de dos. Es un viaje en el que hay que tener mucha paciencia y mucha determinación, ¿no? Sin embargo, hay herramientas que nos lo ponen más fácil, como son la astrología y el eneagrama. Entonces, decía que uno de los obstáculos son los puntos ciegos que nosotros tenemos, lo que no veo de mí. ¿Cómo voy a poder identificarme en un eneatipo si hay un montón de cosas de mí que no veo? Por ejemplo, también, bueno, las creencias que tengo sobre mí o lo que me dicen que soy. Voy aquí a poner un ejemplo, antes de hablar luego de la correspondencia entre la astrología y el eneagrama, en qué puntos conectan, siguiendo el hilo de esto que estoy comentando en cuanto a cómo reconocer nuestro eneatipo, los errores en los que podemos incurrir. Por ejemplo, una persona que es una persona miedosa, que duda mucho, que anticipa mucho las situaciones que va a vivir y tiene tendencia a un pensamiento catastrófico, es decir, que las cosas le van a ir mal. Esta persona, por estas características, podríamos decir, no es tan sencillo, pero vamos a decirlo, que es un eneatipo 6, que es del miedo. Bien, pues esta persona, al oír hablar de eneagrama y empezar a ver esos arquetipos, estas características principales de los eneatipos, pues puede escuchar. Pongamos, pues el eneatipo 2 le da mucha importancia al amor, o el eneatipo 3 le da mucha importancia al trabajo. Imaginemos que esta persona, pues efectivamente, le da mucha importancia al trabajo, vamos a poner, y va a decir, oh, pues yo soy un eneatipo 3, porque le doy mucha importancia al trabajo. Es decir, desde su mirada y su subjetividad actual y desde el punto en el que se conoce, su conciencia va a ver como el grueso que se dedica mucho al trabajo y puede decir, yo soy un eneatipo 3. Pero ¿qué ocurre? Que
sí, a lo mejor le da mucha importancia al trabajo, pero ¿desde dónde se relaciona con el trabajo? ¿Duda mucho en cuanto a las tareas que tiene que hacer? ¿Le cuesta mucho tomar decisiones? ¿Teme constantemente que le puedan echar o que puedan pasar cosas horribles? Es decir, el filtro por el que está mirando esta situación del trabajo es desde el miedo. Entonces, traigo aquí este ejemplo para poder decir de una forma así, más o menos gráfica, que nuestro eneatipo es el filtro por el que miramos la realidad. No es tanto lo de fuera o las situaciones en las que estamos inmersos, sino es el filtro. Y ver el filtro por el que miramos la realidad no es tan sencillo. Bien, entonces, lo que yo he descubierto y con lo que trabajo desde hace ya varios años, trabajo con las dos herramientas en mi trabajo como psicoterapeuta y como formadora, tanto con el eneagrama como con la astrología, y he tenido la suerte de poder ver muchas cartas de personas a las que conozco muy de cerca. He ido pudiendo ver la correspondencia entre el eneatipo de personas que lo saben o que no lo saben y bueno, y viendo pues también teniendo mis hipótesis, ¿no? Viendo las correspondencias entre la carta natal y el eneatipo. Entonces, como decía antes, tenemos una carta natal, pero no tenemos una carta del eneatipo reconocible, objetiva, fuera. Así que el viaje que yo propongo es tener elementos de exploración y de reflexión acerca de cuál es mi eneatipo, un elemento más, a través de ir a recurrir a la carta natal. Porque en la carta natal tenemos esa información que decía antes que es objetiva, está hiper, super, mega estudiada desde hace muchísimos años y que nos aporta tantísima información. Entonces, hoy no va a dar tiempo por el formato de la entrevista, por el tiempo de poder entrar en detalle la correspondencia de cada planeta y signos con cada eneatipo. Es un trabajo extenso en el que trabajo en mis grupos, pero sí que voy a hacer un análisis global, general, para que se pueda ir viendo esta correspondencia entre las energías que define los planetas, los signos y las características de los eneatipos. Entonces, como seguro ya sabéis, el eneagrama describe, como decía antes, principalmente 9 eneatipos que se dividen a su vez en 3 subgrupos. Tenemos 3 tríadas. 3 por 3, 9. Tenemos una tríada conformada por 3 eneatipos, que es la tríada mental, que serían el 5, 6, 7. Tenemos la tríada instintiva, que es la tríada del 8, 9 y 1. Y tenemos otra tríada, que es la emocional, que es la del 2, el 3 y el 4. Bien, esto nos recuerda, hago un inciso aquí, a todo el trabajo del cerebro triuno, que tenemos el cerebro reptiliano, que sería más del instintivo, el cerebro límbico, que es del emocional, y el neocórtex, que es exclusivo humano, que sería el centro mental. ¿Sí? Entonces, decimos que tenemos una tríada mental y la tríada mental tiene una correspondencia mayoritariamente con el elemento aire. ¿Qué signos conforman el elemento aire? Pues son Géminis, Libra y Acuario. ¿Qué caracteriza el elemento aire? Los caracteriza el tema de las conexiones, de las relaciones, del procesamiento mental, ¿sí? De la comunicación. En general los 3. Luego hay particularidades en función de cada uno, pero hoy no lo vamos a poder explorar juntos. Y esto sería la correspondencia de la tríada mental, el elemento aire en astrología. Luego tenemos la tríada instintiva, que tiene la correspondencia con el elemento tierra. ¿Sí? La tríada instintiva es la acción, lo que nos conecta más con la tierra, sería como los chakras inferiores. No he dicho que la tríada mental sería más con los chakras superiores. Entonces, la tríada instintiva se conecta con el elemento tierra, como decía, y con el elemento fuego, ¿sí? Que tiene que ver con la acción. Y por último, tenemos la tríada emocional,
que se conecta, que es más los chakras del chakra del corazón, que conecta lo mental y lo instintivo, la tríada emocional que se corresponde con el elemento agua. Bien, entonces, bueno, hay una información que he dejado para el final, porque imagino pues, que, claro, luego pues está, pues, perdón, que no he dicho una cosa, que así como he dicho los signos de aire, no he dicho los otros signos. Volvemos a la tríada instintiva. La tríada instintiva, que sería 8, 9 y 1. Hemos dicho que se corresponde con el elemento tierra, que son Tauro, Virgo y Capricornio, y el elemento fuego, que son Aries, Leo y Sagitario. Y como decía antes, pues tienen sus particularidades cada signo, ¿no? Por último, la tríada emocional, que decíamos que se corresponde con el elemento agua. El elemento agua sabemos que está conformado por los signos de Cáncer, Escorpio y Piscis. ¿Sí? Entonces, bueno, os comentaba que voy a poner un ejemplo de un eneatipo con los subtipos que he mencionado al principio para poder ver cómo se van combinando esas energías. Pero quiero decir que la correspondencia no es un tema complejo en el sentido de, pues yo soy Géminis y pues soy un eneatipo 7, ¿no? No es tan así porque, bueno, ya una carta natal es bastante compleja y el eneagrama también tiene su complejidad porque describe los 9 tipos, los 27 subtipos, pero luego hay contratipos que no parecen que sean del tipo. En fin, tiene su complejidad como me parece que tiene que ser en cualquier herramienta que se preste de ser profunda y sagrada, ¿no? Entonces, tiene su complejidad y en una carta natal podríamos ir a mirar el Sol, ¿en qué signo está? ¿Es un signo de agua, de tierra? ¿En qué casa está? ¿Es una casa de agua, de tierra? ¿Qué conexiones tiene? ¿Con qué planetas tienen energía de agua, de tierra? Ahí ya vemos una complejidad. Luego iríamos a ver también la Luna. Como sabéis, los 3 puntos más importantes en una carta natal son el Sol, la Luna y el ascendente, los que más describen la construcción de la personalidad propia. Y lo mismo, miraríamos la Luna, en qué signo está, en qué elemento, en qué casa, los aspectos, y lo mismo con el ascendente. Entonces, esto tiene que ser un análisis individual, ¿sí? Pero, bueno, vamos como de lo global a lo más particular, entendiendo que en lo global están expresados los arquetipos y en lo particular tengo que ver cómo se expresan en mí, esa combinación, cómo se expresa en mí. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al eneatipo 1, tenemos que hemos dicho antes que forma parte de la tríada instintiva, por tanto, mayoritariamente tiene elementos de tierra y de fuego, mayoritariamente. Pero si nos vamos a los subtipos, vamos a ver que hay unas combinaciones que, bueno, tienen como su mención aparte. Por ejemplo, un eneatipo 1 con un subtipo conservación, los subtipos conservación, ya lo dice en la palabra, tienden a conservar, a importarles mucho la supervivencia y la estabilidad. Entonces tenemos que el subtipo conservación en el 1, que ya venimos con tierra y fuego, expresa esa tierra, sobre todo esa tierra, por ser subtipo conservación. Y también tierra y fuego por pasar a la acción. Luego tendríamos un 1, estamos dentro del elemento tierra-fuego, pero social, que por ser social, por tener esa inclinación a la sociedad, a las conexiones, a los grupos, tiene un elemento de aire ahí. ¿Sí? Entonces sería más fuego, de pasar a la acción, pero en temas sociales. No tanto en la conservación, en la comida, la casa, el dinero, sino más en emprender y en reformar, que es una característica del eneatipo 1, en temas sociales. ¿Sí? Sería entonces fuego y aire. Y por último tenemos el subtipo sexual, por ejemplo, un 1 sexual, que los subtipos sexuales tienden más al tema de las relaciones en general y hay también cierta intensidad que los caracteriza. Entonces lo relacionaríamos con elementos de fuego y agua. Fuego por la intensidad, por pasar a la acción,
y por agua, porque el agua tiene que ver, como decíamos, con las emociones, con el vínculo, con nutrir los vínculos, ¿sí? Con conectar, pero más de cerca, ¿no? No es tanto una conexión mental, sino más desde el corazón, desde lo emocional. Entonces, bueno, vemos aquí un ejemplo de diferentes correspondencias. Por ejemplo, el uno sexual, hemos dicho, sería fuego y agua, y aquí no está el elemento tierra, ¿sí? Que sí que está en la definición, ¿no?, que decía antes, de un eneatipo que sea instintivo. Con esto quiere decir que, como ya adelantaba antes, que es un tema un poco complejo, ¿no? Y bueno, yo creo que este tiempo está bien como para que se ponga una introducción, porque si no podemos acabar aquí como, ¿no?, con muchas combinaciones y, claro, dicho así, sin soporte visual, ¿no?, y demás, pues bueno, entiendo que puede ser quizá difícil de asimilar todo. Y espero que sí que quede la esencia de que hay una correspondencia, una conexión, que podemos acudir a nuestra carta natal para tener esos elementos de reflexión sobre nuestro eneatipo. La carta natal en sí misma ya es una gran fuente de información y que, como decía, pues el análisis de la propia persona o de otra persona pues implica pues un estudio de cerca de la carta natal, sobre todo, y de otros factores, ¿no? Pero bueno, yo que soy astróloga, pues digo que en la carta natal está todo, sí lo sabemos ver, con lo cual, bueno, ya es una, una fuente de información muy valiosa. Bueno, y esto sería mi exposición, Manu. Ok, muy interesante, ¿eh? Muy profundo todo el trabajo que estás haciendo. Mira, vamos a hacer una cosa, Mm, antes de pasar a las preguntitas, vamos a recordar a toda la audiencia que te está escuchando ahora que Carolina Vázquez, o sea, tú, estás formando parte del Congreso Hablando con el Alma, organizado por Mindalia.com y retransmitiéndose, como estáis viendo, en directísimo para todo el planeta a través de la multiplataforma. Si tú también deseas formar parte como especialista, escribe un email a congresos@mindalia.com. Muy bien, pues vamos a ir con alguna de las preguntas, Carolina, porque claro, aquí, como has dicho tú, y creo que esto es importante, que lo has recalcado, es que esto es como la introducción y hay mucha chicha, ¿no? Hay como mucho potencial y yo ya me he puesto a recordar cosas de mi carta astral como para ver qué cosas hay ahí, que el agua, el fuego, todo esto, que lo has dicho desde el principio, y para poder tener luz sobre el enneagrama. Así que vamos a hacerte la primera pregunta de todas, que nos la escribe Oscar desde Twitter y desde México y te pregunta: ¿la astrología tiene también una manera de integrar la energía como el eneagrama? sí, la astrología, claro, aquí hay que decir, gracias por la pregunta, que nosotros cuando miramos nuestra carta natal, a lo que podemos aspirar es a poder expresar, encarnar toda nuestra carta natal. Lo que suele suceder es que la persona se va identificando con partes de su carta. Por ejemplo, hay personas con una carta con mucha agua, con mucha sensibilidad, y por algún motivo esa sensibilidad les asusta o les ha asustado y por tanto se polarizan y se van a otra parte de su carta pues más en la acción o más intelectual. Entonces tú le des la carta a la persona y dices, tienes mucha agua, mucha sensibilidad, y no la pueden reconocer. ¿Por qué? Porque no están identificadas con ella, ¿no? Ya se han encargado de mandarlas a la parte de sombra, ¿no?, de lo que rechazan. Entonces ahí sería una forma de poder equilibrar, ¿no?, energéticamente, como activar esa información en ellos y que vayan reflexionando cómo y cuándo se expresa esa sensibilidad, porque estar está. Entonces, otra cosa es que no seamos conscientes, pero estar está. Y luego, otro punto de la carta que nos lleva mucho a poder completarnos, a poder balancearnos, es siempre el ascendente. La energía del ascendente es una energía que yo digo siempre que es como un recordatorio, ¿no? Que cuando yo me enredo en mi carta, en los laberintos de mi carta, el ascendente siempre está ahí como para decirte, hey, no te olvides que tú esto te va a hacer más completo, incorpora esta energía, porque el ascendente es una energía que la persona de entrada le cuesta, no le es cómoda y puede incluso rechazar, ¿sí?
la parte sobre todo luminosa del ascendente. Luego, bueno, hay características del ascendente que sí, que van con nosotros más fácilmente. Entonces, esta parte que hace al ascendente más completo, más total, es la que tenemos que incorporar para poder desarrollarnos más. O sea, sí que totalmente nos da pistas para poder avanzar y completarnos. Muchas gracias. Vamos a ir con otra pregunta. Vamos a ir con la pregunta de Ángela Pinzón, que nos escribe desde YouTube y te pregunta, desde Argentina, y te pregunta, ¿por dónde recomienda usted empezar a abordar el eneagrama? El eneagrama, lo recomendable para empezar, también muy buena pregunta, es empezar por las tríadas que comentaba. Es decir, así como a grosso modo, lo más evidente las fases más que están más en la periferia. ¿Qué puedo ser yo? ¿Qué eneatipo dominante? ¿El instintivo, emocional o el mental? ¿Cómo? Porque las tríadas lo que indican es que los eneatipos mentales, su filtro que comentaba antes del mundo es mental, procesan la información, entienden las cosas, comprenden las cosas, pero se olvidan de conectar con sus emociones o se olvidan de pasar a la acción. En cambio, un eneatipo emocional, pues se queda en la emoción, puede ser que la exagere, utiliza la emoción para tomar decisiones. Sin embargo, un eneatipo mental no utiliza las emociones para tomar decisiones. De hecho, no es una fuente válida, ¿no? Es más la mente, lo que puedo entender. Con lo cual, como yo filtro la realidad, o sea, si soy mental, emocional o instintivo, esto va a ser un primer paso muy recomendable, porque ahí ya vamos como enfocándonos en la tríada. Hemos dicho que hay 3 de cada. Entonces, si yo ya aquí me puedo ubicar, pues ya estoy más ubicado en la tríada. Eso es una buena manera de empezar. Qué interesante, es que esto, claro, aquí lo interesante sería trabajar contigo y que lo vayamos viendo paso por Claro, paso. Ya sabéis claro. que hemos dejado la información en la descripción del vídeo, por si acaso, si quisierais entrar en contacto con Carolina. Pero vamos a ir con otra pregunta. A ver, mira, aquí nos pregunta Pablo desde Ecuador y desde VK, dice, si faltara fuego en mi carta, ¿qué podrías recomendar que haga? Pues mira, lo primerito es estar cerca del fuego, para, para impregnarte y contagiarte de esta energía, a ver qué despierta. Esto sería muy interesante. El fuego tiende pues, a transmutar, a quemar lo que ya no sirve, ¿no? A mí es un elemento que me encanta. El fuego también es inclusivo, ¿no? Lo que hace encender un fuego como que acerca a las personas. Te recomiendo mucho también tomar decisiones sin pensar tanto, sin sentir tanto, pasar a la acción, proponerte objetivos realistas, concretos, asumibles, para eh, ir pudiéndolos desarrollar, conseguir. No grandes objetivos de entrada, ¿no? Porque nos podemos frustrar. Pero sí, como pasar a la acción. El fuego nos dice pasa a la acción. Y es un tema también, el elemento fuego nos habla de la autoconfianza. Te recomiendo, pues bueno, poner el foco en tu trabajo personal. ¿Cuánto confías en lo que hay en ti? ¿Cuánto dices, bueno, pues sí, pues lo que yo tengo pues está bien y lo comparto, ¿no? La autoconfianza es una característica que define el elemento fuego. Espero que sirva la respuesta. Muchas gracias. Vamos a ir con más preguntitas, que por ejemplo aquí son interesantes, ¿eh? O sea, es verdad que como, claro, para profundizar, ya lo has dicho tú antes, Claro, hay que meterse ahí, pero estas preguntas me parece, la verdad que... De hecho, está yo, por buena. ejemplo, me falta también un poquito de fuego, así que esta me ha venido perfecta. Ha ido bien, Eh, ¿no? tengo que hacerme un fueguito, ¿no? Hay una hoguerita y... Y llamar a los amigos, Claro. Muy bien, pues tomar mira, decisiones. eso es, ¿eh? Y dice, por ejemplo, aquí, Virginia te escribe desde California y desde Facebook, dice, ¿es cierto lo que dicen de que a partir de los 30 empezamos a parecernos más al ascendente? Bueno, lo que ocurre a partir de los 30, como quizás ya sabéis, es que tenemos el retorno de Saturno.
¿vale? Esto no tiene nada que ver con el ascendente, a menos que seas ascendente Capricornio o Acuario, que son los signos que rige Saturno. Tenemos el retorno de Saturno, entonces se dice que una persona está empieza a madurar, o sea que hay un antes y después. Que relacionarse con una persona que tiene menos de 30, bueno, para algunas cuestiones, como no ha pasado el retorno de Saturno, que es lo que te hace madurar, ¿no? Con experiencias, pues en función ya de nuestra carta, bueno, pues eso, que hay una diferencia, ¿no? Entre los antes de los 30 y después. Esto sí es lo que se dice. Si eres ascendente Capricornio o Acuario, como decía, evidentemente lo notas más, porque Saturno rige Capricornio y Acuario. Entonces, en la línea esta de estar más maduro, de ser más maduro, como decía antes, que el ascendente es una energía que se va incorporando, pero bueno, se va incorporando a lo largo de la vida. Y en este sentido, ¿no? Pues la lógica nos dice que cuanto más años, pues más oportunidades has tenido de incorporar el ascendente. No necesariamente a los 30, hoy yo no lo tengo registrado así, pero sí que a los 30 ocurre esto. Ok, vamos a ir con otra preguntita. Tenemos por aquí una pregunta que nos hace Ana Camargo desde YouTube, que te pregunta, cuando conocemos la carta astral personal e identificamos patrones que no queremos repetir, ¿esto interfiere con el plan de almas o el plan divino? A ver, vale, voy por partes porque hay diferentes informaciones en la pregunta. Bueno, la primera es que por no querer repetir algo, eso no es indicador ni garantía de que no se vaya a repetir. Porque uno lo puede decir desde lo mental esto, pero si la vida, que tiene sus razones y sus motivos, quiere que se repita, no por la mera repetición, sino porque, como escuchamos, ¿no? Con la información que circula en todo esto de crecimiento personal, pues repetimos porque hay algo que aprender. O sea, si algo se repite es que hay algo que aprender, ¿no? Entonces, para empezar, esto me parece importante, no porque no queremos que se repita algo, no se va a repetir. Y esto lo conecto con la luna, porque la luna es lo que nos hace repetir. La luna en astrología psicológica es nuestra seguridad interna, nuestro mundo emocional, es aquello que nos da seguridad. Y es algo que tiene que ver con la familia, los vínculos familiares, lo que es conocido para nosotros. Entonces, la luna se activa como mecanismo de defensa, sea una situación cómoda o no, porque a veces hay lunas que son como bastante peliagudas, ¿no? Y que tienden pues más al sufrimiento, pero es lo conocido. Entonces tendemos a repetir, tendemos a ir a nuestra luna, ¿vale? Entonces, nuestra misión de alma, la pregunta hablaba de misión de alma. Sí. Sí, el plan de alma, el propósito, la misión de alma, claro. Aquí es interesante porque es que no son dos cosas separadas. Las experiencias que yo tengo y lo que yo soy y lo que la vida me va proponiendo y cómo yo me voy relacionando con la vida no está dividido de mi plan de alma. No es que el alma vaya por un lado y el carácter por otro. Es que quizá, te dejo con esta reflexión, el plan de mi alma es que yo viva estas experiencias, por ejemplo. Porque si no, digo esto porque si no podemos caer en un error, a mi parecer, que es que lo que está pasando no debería pasar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque ahí ponemos un juicio y es también una especie de arrogancia en el sentido de que yo digo lo que tiene que pasar y lo que no me parece bien esto, ¿no? O esto me parece bien, o las cosas tendrían que ser así. Hacemos mucho esto, muchísimo, demasiado. Entonces nos ponemos en un lugar de superioridad ante la vida. Y esto es una gran arrogancia, ¿no? Y es un trabajo que todos tenemos que hacer, como de conectarnos con lo que es, aceptar lo que hay, seguir el flujo, rendirse a lo que es, decir sí a lo que es. Esto para mí es el gran trabajo. Sí, porque al final, bueno, hablamos de herramientas, hablamos de autoconocimiento, pero ¿qué es? Pues es estar en lo que buscamos, es estar en la vida con plenitud, con autorrealización, con felicidad, con creatividad, con expansión, ¿no? Con conciencia. Entonces, volviendo a la pregunta, insistir en este punto, mi plan de alma no necesariamente va ligado, o sea, va separado, perdón, con lo que tengo que repetir, ¿sí? O con lo que tengo que vivir. Ok, mira, qué interesante esto, ¿eh? Esta respuesta... Te ha tocado una entrevista buena, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí. Y de hecho, mira, hay más Gracias por preguntitas, tu ¿eh? feedback.
Hay Bien, otra preguntita que te hace Rocío Zúñiga, que te pregunta desde YouTube y te dice, y desde Estados Unidos, dice, ¿dónde me recomiendas consultar mi carta astral? ¿En internet hay algún lugar? bueno, no sé si la pregunta se refiere a qué tipo de portal web o de programa. A ver, porque en Internet encontramos un montón de programas y portales web a los que tenemos acceso gratuito para poder tener lo que es el dibujo y la información, ¿no? También hay algunos de ellos que hacen algunos informes, pero son informes limitados e incompletos. Pensad que lo que encontramos por Internet gratuito, bueno, y no gratuito a veces también tengo que decir, lo que se hace a través de una máquina pues adolece de la salsa que le pone el astrólogo, ¿no? Que es la interpretación y la capacidad de conectar toda esa información bueno, de poner ahí pues su presencia, su conciencia, sus herramientas para poder darle una información útil, ¿no? Lo que puede hacer un ordenador, pues lo siento mucho, pero no se asemeja a lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que te la hagas con un astrólogo. Si lo que quieres es empezar o no tienes posibilidades económicas, por ejemplo, lo que quieres es empezar a ver, porque hay muchísima información gratuita, eso sí, muchísimos vídeos eh, y información totalmente accesible y gratuita en los que poder indagar. Entonces, yo cuando hago lecturas de cartas astrales digo, bueno, yo te estoy diciendo esto y tal, pero sigue indagando. Yo, personalmente, Carolina, a día de hoy sigo indagando en mi carta y sigo descubriendo cosas. Y hace muchos años que la conozco, trabajo de esto y me la he hecho con diferentes astrólogos, pero es una información de verdad que no sé si no tiene fin, no sé si tiene fin, pero al menos yo no me la acabo. Entonces, se puede buscar, tú puedes tener tu carta y saber dónde está tu luna, tu ascendente, tu sol, y luego poder tener acceso a contenido gratuito, sí, pero recomiendo, al menos una vez en la vida, que te lo haga un astrólogo, porque te va a dar una información mucho más ajustada a ti, porque está viendo tu particularidad, que es lo que decía antes. Somos complejos y particulares. Entonces, lo que puedas encontrar por ahí, bueno, hablará de ti, pero de forma parcelada, no tanto de ti, ¿no? Como lo hace tu carta. Pues sí, pues sí, tienes toda la razón. Eso la verdad que es todo un regalo cuando puedes hacer ese tipo de trabajos con alguien que está ahí, como dices tú, metiendo toda la salsa en el asador. Es verdad, Claro, es claro. verdad. Mm. Vamos a ir entonces con la última. Perdona, Sí, quiero sí, por decir, supuesto. perdona que te interrumpa, Mario, pero decir también que es una inversión en uno mismo. O sea, como verlo también desde ahí, de decir, pues me gasto el dinero en esto, es una inversión en mí, en mi autoconocimiento. Esto es importante también rescatarlo, porque bueno, porque a veces, pues sí, ¿no? Que yo sé que las situaciones económicas de cada uno pues, son las que son, ¿no? Pero también a veces nos es más fácil pues, gastarnos el dinero, ¿no? Pues en ropa, en restaurantes o no sé, en otras cuestiones que en crecimiento personal. Y yo, pues, claro, recomiendo hacer esta inversión que es para toda la vida y para ti. Muy bien, pues vamos a ir con la última pregunta, ¿vale? Muy Vamos a bien. ir a ver con la última pregunta que te escribe Julia desde España y desde Twitch y te pregunta, ¿qué piensas de Dios en relación a la astrología y al eneagrama? Muy buena pregunta. Nos vamos a también cerrar con esa pregunta. Bueno, Dios para mí es todo lo que hay y siempre está. Lo que pasa es que nos desconectamos de él, de lo que sea Dios, ¿sí? Para cada uno de nosotros. Entonces, el eneagrama y la astrología son herramientas que te ayudan a ver ese traje que nos hemos puesto y que nos desconectan de nuestro ser esencial, es decir, de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta. Nos ayudan a reconocer el desvío que hemos cogido de Dios para volver a Dios. Por eso son tan, bueno, yo digo, son sagradas, ¿no? Son tan profundas y maravillosas y útiles y en realidad sirven para reconocer lo que no eres. Sí que son tus formas de expresar, tus tendencias y demás, pero somos mucho más que nuestra carta y somos mucho más que nuestro eneatipo. No somos nuestro eneatipo, no somos nuestra carta, pero sí
forma parte, ¿no? Es un poco lo que decían en relación a una de las preguntas anteriores, ¿no? De que no es una cosa el alma y otra cosa el carácter, ¿no? Forma parte, forma parte. Entonces, esa es la utilidad más importante del eneagrama y la astrología, volver a nuestro ser esencial y, respondiendo a tu pregunta, volver a Dios. Qué bonito. Pues a ver, Carolina, dinos un poco en este tiempo que nos queda, que recuérdanos tus redes sociales para poder entrar en contacto contigo. También es verdad que las vamos a dejar en la descripción del vídeo, que lo sepáis, ¿vale? Para que podáis entrar en contacto con ella, que pues yo, vamos, por lo que le escucho y por ese salseo y todo ese amor que tiene, yo os recomiendo que podáis hacer este trabajo. Y si quieres, además de recordarnos tus redes y tu página web, luego nos das algunas últimas ideas como para poder cerrar, aunque estas últimas que ya nos has dicho son preciosas, y ya después te despides de la audiencia que te está escuchando, que está súper agradecida, y yo también de que estés aquí. Muchas gracias. Gracias, Manu. Muy bien, pues me podéis encontrar en mi página web, que es www.carolinavázquez.net, y en Instagram, Carolina Vázquez Psicóloga, es mi cuenta, todo junto, y ahí ya redirige al resto de redes. Así que, bueno, será un placer encontraros. Bueno, decir que estoy muy agradecida de esta oportunidad, de poder hablar de estas herramientas que para mí han sido de tantísima utilidad para mí misma y lo son, al ponerme al servicio de las personas a las que acompaño, tanto a nivel individual como en grupo, que, que son muy valiosas para todo aquel que se tome en serio su autoconocimiento y decir también que esto en cuanto a la seriedad, ¿no? Que son herramientas muy serias y que, bueno, hay mucha información por ahí y, bueno, pues está bien, pero sobre todo la actitud, ¿no? Nuestra a la hora de relacionarnos con estas herramientas, que sea desde ese respeto, de esa seriedad y bueno, que el enneagrama quizás se empieza a conocer más recientemente y la astrología hay más controversia y la quiero rescatar especialmente, ¿no? Porque bueno, pues sabemos que puede haber como objeciones o rechazos o, bueno, yo siempre digo que no hay que creer en la astrología del horóscopo de la revista, en eso no hay que creer, pero en la astrología sería al menos pues tener una apertura, ¿no? Porque hay mucha sabiduría. Con eso termino. Muchísimas gracias, ¿eh? Y es todo más que dices, yo lo comparto. Me despido de ti, nos despedimos entonces de la audiencia, agradeciendo Muchísimas gracias. este trabajo que ha realizado Carolina, de verdad. Os recuerdo que si no habéis conseguido los enlaces pertinentes de la especialista, los vamos a dejar, ya los podéis ver en la descripción del vídeo de YouTube, y nosotros nos despedimos recordándoos que estáis aquí en directísimo desde el Congreso Hablando con el Alma, en este caso con Carolina Vázquez, que vamos a seguir teniendo durante 3 días estas charlas tan interesantes, que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, y en nuestro canal de YouTube podéis seguirnos también, y que si queréis podéis hacer donaciones en nuestra página de mindalatelevision.com. Y con esto nos vamos ya para el siguiente directo. Un saludo muy grande a toda la audiencia, y a ti, Carolina Vázquez, otro saludo enorme. Muchas gracias.